Gracia y paz sea con cada uno de ustedes. Me enlazo en YouTube y en Facebook para compartirles el día 7 del Omer. Sí, es vamos a cumplir una semana. En esta semana del Omer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El día 7 del Omer. Ya estamos cerrando el día 6. Ya empezó el día 7 del Omer, cayendo la noche del séptimo día. Hoy termina panes sin levadura. A partir de ya, bueno, ya pueden comer pan con levadura. Ya espero hayan podido. ¿Perdón? No hagan compras de pan. Ciertamente también termina lo que son vaya, panes sin levadura, y termina la primera semana del Omer. Y vamos a aplicar en esta semana que fue Gesed, en nuestro último día del séptimo que estamos iniciando, es literalmente, vamos a aplicar la Gesed. Todo esto se trata de 7 días, son 7 mismas opciones que tenemos, que al final se las voy a nombrar nuevamente, para que lo guarden, para que lo memoricen, para que sepan cómo se aplican esas 7. Estas 7 que estamos aplicando en los días. Entonces es en la semana, una semana de puro Gesed, una semana de puro Geburah y así. Entonces esto es la semana de Gesed. Entonces son 7 días que vamos a aplicar las 7 lecciones. ¿7 qué? Virtudes. No sé si entienden. Son virtudes que hay que desarrollar. Entonces bien, entonces todo eso se tiene que ir aplicando. Y ese crecimiento, a la hora que vamos a ir pasando, es decir, empezamos con 1, 2, hasta el 7. Posteriormente, vamos a entrar, ya aprendimos la palabra Gesed en toda una semana. Y en todas las semanas vamos a ir aplicando esa misma, por eso se va a memorizar. Y vamos a ir aplicando al revés. Así que, día 7 del Omer, vamos a aplicar en esta semana de Gesed lo que es la nobleza, liderazgo y la soberanía. ¿A qué refiere nobleza, liderazgo y soberanía? De la palabra hebrea Malkut. ¿Por qué? Nos está hablando que refiere a nobleza. ¿Quién tiene la nobleza? Los reyes, ¿no? Nos está hablando de liderazgo. ¿Quién lidera? Es un gobierno, ¿no? Nos está hablando de la soberanía. Entonces la palabra hebrea que embona es Malkut. ¿Por qué Malkut? Porque es reino, reinado, real, realeza, poder, real, reinar. Malkut es reino, Malkut es gobierno. ¿Sí? Entonces, Dios saca al pueblo de Egipto. Fíjense bien. Dios saca al pueblo de Egipto, y Egipto significa, significa tierra. Es de la palabra Eretz. ¿Siguiente? Eretz. Tierra, tierras, país, Egipto. Entonces, Dios nos está sacando a su pueblo de ese terrenal, de ese nivel bajo de esclavitud, ¿sí? Porque el pueblo lo gobernaban en la tierra, eran esclavos, es decir, un esclavo le rinde obediencia a su rey. En este caso era Egipto, ¿cierto? Entonces Egipto, Eres, gobierna y los tiene un reino terrenal, un gobierno terrenal. Dios trata con su pueblo para sacarlos de ese reinado terrenal, ese reinado lleno de egoísmo, está lleno de odio, está lleno de envidia, es un estado animal, Dios prepara a su pueblo para mostrar su gobierno celestial en base a su amor. ¿Por medio de qué? De mandamientos. Si vemos, el pueblo, ¿qué problema tenía? Era de dura cerviz. Es decir, duros siervos, duros esclavos. Debemos aceptar su gobierno.
Debemos aceptar sus órdenes, pues son verdadero gesed, verdadero amor, como toda la semana que estuvimos viendo. Son verdadera misericordia, es el amor reflejado, ¿sí? Por eso, siguiente, cuando Dios en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ese es gesed, esa es la mayor expresión del gesed, que dio a su único hijo, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga una vida eterna. ¿Por qué el pueblo no entró a la tierra prometida? ¿Por qué el pueblo camina por el desierto pero no entra a la tierra prometida? Hebreos capítulo 4, versículo 2 dice, y esto es Pablo, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia, la buena nueva, el evangelio, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó porque no iba acompañada por la fe en los que la escucharon. Fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Te deja claras las cosas? No. ¿Qué refiere la palabra? ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? La palabra fe viene de la palabra pistis. La palabra pistis del Strong, número 4102, nos habla de fe, fidelidad. Fieles. Entonces, ¿qué es lo que les faltó? Fidelidad. Y tú me dirás, bueno, ¿y cómo se va a aplicar el Malkut? Es decir, ese gobierno, ¿sí? En esta semana de Gesed. ¿Cómo se va a aplicar ese gobierno en esta semana de Gesed? Veamos las indicaciones del reinado del Mesías. ¿Cómo vas a aplicar? Y eso es lo que hemos estado viendo. Hace un momento compartí en WhatsApp un video de una persona que está predicando y comenta de una mujer que desobedeció a sus padres, durmió con su novio, queda embarazada, sus padres la repudian, la sacan de su casa, deshonró la familia, se exaltó, sacó sus últimas fuerzas, se acerca y le regresa, le dice, ¿por qué eres malo? ¿No? Y lo golpea, le dice, ¿por qué eres así? O sea, ¿por qué me quitas lo único que tengo? Dice, no, realmente yo soy millonario y con esto que te voy a decir, tú ya vas a tener sustento, ya vas a tener casa, no vas a sufrir de nada. Lo único que quería sacarte es de tu hipotermia. Quería que tu cuerpo se activara y que te exaltaras y sacaras tus últimas fuerzas para que te restauraras, ¿sí? Y entraras en calor y ya no te tuvieras ese sufrimiento. Entonces dice que así es Dios con nosotros. Ahora, este estudio nos va a reflejar un poco eso. Porque, por ejemplo, ¿cómo empezó Mateo? En Mateo narra cómo Juan el Bautista, ¿sí? Siguiente. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Predicando. ¿Qué tiene que predicar? En el desierto de Judea diciendo, arrepentíos. ¿Qué le faltó a esa mujer? Se oye muy bonito al final de la historia y dices, ay, Dios es así con nosotros, pero tú me estás diciendo que Dios está cuidando al malo y está cuidando al bueno. No, Dios dice que el sol se salió su sol. Y ahorita vamos a aclararlo con citas bíblicas. Entonces, arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el reino, el Malkut de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete. ¿Qué le faltó a esa mujer? Arrepentimiento. Te hacen ver algo como que todos tienen el mismo derecho. Yo te pregunto, el hijo pródigo, ¿Dios lo trajo? Dios representa al Padre y el hijo pródigo representa a nosotros. Entonces, ¿regresó solito o Dios fue por él? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no aplica? ¿Verdad que eso se llama falsa misericordia? Eso es un engaño de que tú estando, o sea, la misericordia de Dios es grande. ¿Y qué hizo el hijo pródigo? Le cae el 20, vuelve en sí, vuelve en él. Entonces automáticamente dice, volveré a la casa de mi padre. Eso se llama arrepentir.
cambiar su camino que estaba errado, volver. ¿Por qué? Porque va a ir al reino, al Malkut, al gobierno de Dios en su vida, al gobierno de su Padre en él. Se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué fue lo que le faltó a esa mujer? Siguiente. Arrepentimiento. La palabra camino. ¿Qué representa camino? Le faltó arrepentimiento porque tiene que enderezar su camino. Camino, calzada. ¿Qué nos dice? Si nosotros nos vamos a lo más exhaustivo del Strong, nos lleva a citas bíblicas que nos van a ayudar. ¿Sí? Entonces la marcha de las langostas, vaya, la conducta de los rectos. La conducta de los rectos. Camino, vida. Fíjense cómo nos lo maneja el proverbio para que entendamos que nuestra vida es consecuencia. Ahora dice, la senda de los rectos es apartarse del mal. Ella no se apartó del mal. Entonces la palabra nos dice que predicar debemos de enseñarles arrepentimiento. Eso es lo que tienes que aplicar en este día del Omer. El gobierno, ¿sí? Eso es lo que nos representa. ¿Cómo se llama gobierno? Malkut. Entonces, la senda de los rectos es apartarlos del mal. El que guarda su camino preserva su alma. El que guarda su camino preserva su alma. Sí. Fíjense cómo lo aplicó Jesús. Perdón, no te muevas. Dice el Proverbios 19:6, una referencia cruzada que quería agregar. Dice, el que guarda el mandamiento guarda, mas el que menosprecia su camino morirá. No fornicarás, no adulterarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Esos son los mandamientos que ella violó. Entonces, es una falsa idea de un evangelio, ¿cómo le llamaba? Un chatarra. No importa lo que hayas hecho, el Señor te va a... No. El reino de los cielos. Fíjense en la siguiente cita. Desde entonces Yeshua comenzó a predicar y a decir, arrepentirse. Si no hay arrepentimiento, no existe Malkut, no existe gobierno en tu vida. Debe de haber un cambio para gobernar. Fundamentos, Hebreos capítulo 6. ¿Qué te piden? Arrepentimiento. Dice, arrepentíos, dice Yeshua, empezando a predicar y a decir. Yeshua nos dice, imitémoslo a él. No es que nosotros tenemos más misericordia que los demás, déjalos que vivan la vida como quieren. No, te está diciendo, arrepentíos porque el reino del Malkut de los cielos se ha acercado. Porque el Malkut, el gobierno, se ha acercado. Mateo 4:23 dice, Yeshua iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando la buena noticia del reino. ¿Y cuál es la buena noticia del reino? Tus infracciones, el arrepentimiento, el cambiar tu camino, y porque eso fue lo que predicaba, arrepentidos, y proclamando la buena noticia de salvación, de que el reino se había acercado, iba a haber salvación, iba a haber limpieza de pecados. Y les decía, cuando los sanaba, primero les daba la noticia, luego los sanaba, les arrepiéntate y no peques más, no sea que te venga un mal peor. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Tu pecado, le tienes que decir su pecado. ¿Sí? Y sanaba, entonces ya le sanaba la enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese es el proceder de este día 7 del Omer. Ese es el proceder. Pasarlos al gobierno de las tinieblas a la luz admirable. De las tinieblas a la luz admirable. Entonces, para ayudar a sanar a una persona, primero le debe de dar Malkut.
el gobierno, el reino, el poder real, el gobierno de Dios. Primero en tu obra debes agregar esto en el séptimo día, ya que el 7 en la numerología nos representa el gobierno, Malkut. Por eso dicen el séptimo. Por eso el séptimo día es de Dios. Por eso el séptimo día te representa la provisión. Es Éxodo 16, 18, ¿no? Entonces, literalmente, pongan mucha atención, antes de ayudar, de hacer tu obra de hoy, que es noche y mañana del día 7 del Omer, ¿sí? Antes de ayudar debes pasarlo al gobierno, mostrarle que está fuera del gobierno, que se arrepienta y cambie de gobierno. Fíjense, el reinado o gobierno terrenal está lleno de egoísmo, está lleno de odio, está lleno de envidia. ¿Sí? Es un estado animal, es el Eretz, es el gobierno de Egipto. Pues no puedes ser gobernado si tú permaneces en el reinado terrenal. No puedes permanecer. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10, nos dice, no saben, fíjense bien, aquí no está hablando del reino, del Malkut. ¿No saben que los injustos no heredarán el Malkut? No se equivoquen, o sea, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Dicen que el homosexualismo, ¿qué dice la Biblia? Ahí está. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y hay una lista más larga. Esas las encuentras en lo que no debes de hacer en Levíticos y en Deuteronomio, en la ley de Dios, cosas que no debes de hacer. Como primos con primos, ¿sí? Tío y tío, tía y tía, tía y tío, o sea, así, cosas así raras, ¿no? Eso permanece, eso no puede ser quitado, porque eso no es el gobierno de Dios. Debes de sacarlos de esa tiniebla y pasarlos a la luz, al gobierno de Dios. Porque dice, ni los estafadores, dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, del versículo 10, ni los maldicientes, ni los estafadores. Ten cuidado de cuando tú vendes, porque si no le sirve a la persona, lo está estafando. Entonces, esos no pasan al Malkut de Dios. Es decir, que tampoco a ninguno de esos que vive en esos rubros no lo puedes hacer partícipe tampoco de las bendiciones que conlleva vivir en el reino de Dios. ¿Cómo? Es decir, si yo voy y le predico a una persona y le digo que le dé, como es el evangelio cristiano, le dé la oportunidad a Dios, que lo pruebe, que le pida y el Señor le va a responder, no le va a responder si él sigue siendo idólatra, si no se arrepiente de su fornicación, si él no se arrepiente de su idolatría, si no se arrepiente de lo que él hace, no va a poder recibir la bendición de Dios por cuanto no está en su reino. Sí, no puedes recibir las mieles del reino si no cambias tu vida. Si no no te gobiernas por medio de sus mandamientos. En tu obra del día debes mostrar, ¿sí?, en qué gobierno está la persona, a qué gobierno debe de entrar, porque su gobierno es el estado animal, es el reinado de Egipto, el Malkut de Egipto, el más bajo y más vil. Es difícil decirlo, pero un ejemplo bien claro es, si tú quieres la ayuda, de Estados Unidos, porque yo recuerdo una persona que vino, que ya tiene ciudadanía, le depositan su lana y lo tienen bien cuidado, vaya, ese gobierno los tiene muy bien, sí, pero también tienes que pagar tus impuestos. Debes ser ciudadano, ¿cierto? Comenta Mario Rodríguez, así como vamos, nada va a pasar, solamente los recién nacidos. La misma pregunta de los apóstoles, ¿no?
Sí, de hecho los apóstoles le dijeron, oye, maestro, ¿y quién puede? Y le dice, tú no están ustedes, pero en Dios sí. O sea, Dios da el querer como el hacer, y Él va a cumplir la obra en cada uno de nosotros. Por eso salir de ese estado de egoísmo, ese estado animal de que nada más yo, pasarlo al amar a tu prójimo como lo estás haciendo contigo. Entonces, para tener que pasar tienes que aprender las reglas. Por ejemplo, te digo, eres un ciudadano estadounidense, tienes un deber ciudadano, tienes que pagar impuestos, ¿sí? Pues si eres ciudadano, aunque estés en otro país, la ayuda permanece. Si permaneces fiel, si tienes fe en ellos, o sea, si sigues siendo fiel, pues si renuncias a la ciudadanía, pues renuncias a la ayuda. Tienes que decidir tu gobierno, decidir tu malkut. Para ser ciudadano estadounidense, te piden, fíjense bien, les piden saber su ley, que eso es lo que significa. Me dicen, no es cierto, ¿cómo no? Es la educación cívica, el conocimiento básico de su historia. El gobierno del Malkut de Estados Unidos, así como tienen que saber leer, tienen que saber escribir, tienen que saber hablar, tienen que mínimo entender el inglés básico. Y deben de realizar un juramento así como el escucha, oh Israel. Así dice, tienen que realizar un juramento de lealtad a Estados Unidos. Asimismo, Dios te está pidiendo, ¿sí?, que Él te debe de gobernar. Vimos que guardar sus mandamientos, ¿no? Guardar su ley es que establezcas su gobierno, su malkut en tu vida. Eso le debes de decir a la persona que quieres ayudar. Le quieres ayudar y decir, ¿sabes qué? Estás así porque estás violando la ley de Dios, por eso te está pasando eso. La ley de la gravedad, si tú te avientas, no porque tú no la conozcas o porque tú no sabes de esa ley, no vas a azotar en el suelo. Eso es lo que debemos entender, que todo, la jorobada, el que estaba en cama, le decían, oye Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? O sea, ¿quién infringió la ley? Pecado es infringir la ley. Ahora, sabiendo eso, ¿quién pecó? Él o sus papás. Dicen, ninguno, es para que el nombre de Dios sea exaltado. Para eso llegó el Mesías. O sea, no se trata de andar sanando a diestra y siniestra, sino tú tienes que saber por la voluntad del Padre quién sí debe ser sanado. Y debes de decirles cuál es su problema. Se oye feo, pero si quieren la ayuda, tienes que decirles como si al niño, un niño te llega con una liga, así pero amarrada en el brazo de que se estaba jugando y se puso la liga, ya tiene morada la mano, le duele. Pero ¿qué crees? Que no le tienes que decir que se quite la liga porque lo puedes lastimar. Le puedes herir sus sentimientos. No le debes de preguntar, ¿por qué te amarraste esa liga? O sea, no le debes decir nada, simplemente debes de cortar la liga ya. ¿Cómo? Oye, hijo, no puedes andar haciendo eso. El niño que se mete cosas a la nariz y que se está ahogando. El niño que se mete no sé quién se metió una bolita del desodorante y se estaba ahogando. Estaba chupándolo, se le fue y se estaba ahogando. Déjalo, no le digas que se puede morir si sigue jugando con eso. Tienes que decirles, ¿sí? Tienes que sacarlos de ese estado inconsciente, hacerlos conscientes de su error, ¿sí? Si Estados Unidos les está pidiendo la capacidad de leer, de escribir, de hablar y entender lo básico de su idioma, tú te enojas y dices, es un judaizante, cuando tú no conoces nada del hebreo. Pero entonces, ¿cómo puedes interpretar un texto, ¿sí?, de las escrituras sin saber costumbres, la palabra, qué quiere decir ese significado que está diciendo como ahorita malkut, que es gobierno? Si no hay un malkut celestial en tu vida, no conoces nada. Entonces, si en Estados Unidos la regla terrenal te dice, no te doy ciudadanía, no te doy nada, porque no respetas nada, quítate pensar que Dios tiene la obligación de darte cuando a ti no te importan sus reglas. Fíjense bien, aún en la oración del Padre Nuestro, dice, venga tu malkut, venga tu reino. O sea, ¿cómo haces? ¿Cuántas en la Iglesia Católica te dicen 1000 veces, aviéntate 10 Padres Nuestros y no sé cuántas Aves Marías? O sea, venga tu reino, venga tu malkut. ¿Cuál es tu reino? Ya lo vimos en Proverbios. Obedecer el mandamiento es que venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Cómo se hace su voluntad? Dice, si me amas, guarda mis mandamientos.
Entonces, ¿cómo pides eso? Fíjense, la regla para predicar, como se los estaba diciendo, Mateo 17. Y cuando vayas, predica diciendo, cuando prediques la regla para predicar, para decir, ¿se acuerdan qué es predicar? Dar la buena noticia de las infracciones que tú violaste ante el Padre, te pueden ser perdonadas y vas a poder ser sanado. Si te arrepientes. Si te arrepientes. Imagínense a la prostituta que salvó Jesús, a la María. Espérame, Jesús, ahorita voy al sermón porque tengo un cliente. ¿Ustedes lo creen? Díjale a Jesús, es que está trabajando. Poco a poco. Poco a poco va a dejar de... Ya que vea que es más padre estar con Jesús, entonces sí, ya va a dejar la prostitución. ¡No! No se trata de eso. Y no lo estoy diciendo yo, así está escrito. ¿Sí? Hoy en día, si vives una situación como una enfermedad, una necesidad o problemas, todos dicen, es un trato de Dios. Yo te digo, no es cierto, no es así. Si un justo, un sadik, sufre, es porque Dios está atento a él y a sus necesidades. Dios al que ama, dice la Escritura, que lo corrige. Y azota a todo aquel que toma por hijo. Eso lo vemos en Proverbios 3:12 y Hebreos capítulo 12, versículo 6. Si el impío o pecador sufre, es por su consecuencia de su mal vivir, de su mal camino. Es con su consecuencia de lo que eligió. Dios te pone entre lo bueno y lo malo. Agua y fuego. Tú eliges. ¿Qué quieres? Como un niño. Le pones el fuego y le pones el agua. Tú vas a elegir. No es difícil. O sea, si el niño tiene esa capacidad, tú tienes esa capacidad. O sea, ciertamente, ninguno de sus mandamientos son gravosos, y así está escrito. No son gravosos. Sí se puede. Debemos de cambiar de gobierno. O sea, tú puedes ir en sentido contrario. Es que es difícil porque yo necesito ir a esa esquina y tendría que ir a dar la vuelta. Me es difícil, mejor me voy recto. Lo fácil cuesta. Te puede costar una multa o te puede costar hasta la vida si viene otro en contra y ya sabes que no te van a dejar pasar y se te van a ir encima. Y puede costarte la vida a ti o a otra persona y a ti te cuesta el voto. Así es la ley. Tú decides si se puede, de que se puede, se puede. No podemos culpar a Dios. Fíjense bien, Proverbios 19:3, ¿qué nos está diciendo? La gente arruina su vida por su propia necedad, por su propia elección. Y después se enoja con el Señor. ¿Por qué te enojas con Dios? Tú elegiste. Nadie te mandó a elegir. Tú elegiste. El hijo pródigo eligió. Y estaba babeando por la comida de los marranos, las algarrobas. Tú me preguntas, bueno, a ver, ¿y dónde dice eso? Que solo ve a los sadik, a los justos, a los obedientes, a sus hijos, y no mira a los pecadores. Está en el Salmo. Salmo 34:15 al 22. Acércate un poquito, si se puede, para que lo vayamos leyendo. Fíjense bien. Los ojos de Dios están sobre los justos, no lo digo yo. Solo lo único que estoy haciendo es ocupar este medio, YouTube, Facebook, es ocupar este medio para hacerles enterar que el evangelio chatarra que nos están vendiendo es una falsedad. El gobierno chatarra, mentiroso, no el gobierno que nos gobierna, sino el gobierno de Egipto, es un arrepentimiento. ¿Y de qué nos va a ayudar para crecer? Es algo básico. Así que muchas son las aflicciones del justo. No te dije que vas a ser pare de sufrir. No. El que está haciendo lo bueno, te van a estar molestando porque de eso se trata. De eso se trata la contraparte para poder avanzar. El viernes se los voy a explicar. Pero de todas ellas los librará el Eterno. Dios te va a librar. Él guardará todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. Esto está hablando de Yeshua, el Mesías. Al justo no va a dejar que se le quiebren sus
sus huesos, que esto es mesiánico. Matará al malo la maldad. O sea, ¿quién va a matar? Dios lo mató. No, Dios no lo mató. Matará al malo la propia maldad. Están unos disparando, y ahí va el otro corriendo y se mete en medio. ¿Quién lo mató? Fue la voluntad de Dios. No, fue la maldad de uno a otro y la necedad del otro que se mete ahí en medio. ¿Sí? Y los que aborrecen al justo serán condenados. Dios redime el alma de sus siervos, no serán condenados cuantos en Él confían. No vas a ser condenado si tú confías en Él. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles son las llaves? Y eso yo se las había enseñado hace tiempo. ¿Cuáles son las llaves del reino que es el Malkut, reinado? Mateo 16:19 nos dice así, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. O sea, lo que hagas aquí va a pasar allá. ¿Saben cuáles son las llaves? El perdón. Para que tú entres a ese gobierno, Yeshua es esa llave, ese perdón. Él nos perdona y nosotros debemos de perdonar a los que nos ofenden. Las llaves para entrar al gobierno de Dios, esto se trata de perdón. Yo te perdono y tú debes de perdonar a los demás. Así de simple. Pero es muy difícil cuando nuestro ego está muy alto. Cuando nuestro estado animal, el gobierno de Egipto está en nosotros, estamos al ras del suelo. No podemos cambiar. Por eso es el proceso de los 49 días. Esta semana fueron dulces. Espérense en lo que sigue, porque van a empezar a crecer, a crecer, a crecer y a crecer. Y vas a ser confrontado. Eso te va a dar el crecimiento para poder aplicar ese gobierno, esa llave del perdón y ese gobierno de Dios en tu vida, que te va a sanar a ti, porque el odio o el rencor es envidia. Y eso debemos de sacarlo, porque estamos infringiendo la ley de Dios. ¿Sí? Hoy debemos aplicar la enseñanza del Malkut para ayudar, para nuestra obra del día, en esta semana de Gesed. Ya pasamos por 7 expresiones, 7 emanaciones, 7 instrucciones. ¿Sí? ¿Cuáles son esas 7? ¿Puedes acercarlo? Esto le digo, acércalo lo más que puedas, si te deja. A ver, búscalo. Y para que ustedes mismos las anoten, si quieren pueden pausar el video con calma en su casa. La primera, Gesed. ¿Qué significa Gesed? Misericordia. Eso es porque de tal manera amó. La misericordia es amor, es dar, que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Misericordia es la benevolencia, la amabilidad, la piedad, la reprensión y la belleza. Eso es Gesed. Esto es lo que debemos, esto fue lo que aplicamos en esta semana. La siguiente semana va a ser Geburah. Eso vamos a aplicar el octavo día, pero el primer día de la segunda semana. Eso lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué es la siguiente que estuvimos viendo en el segundo día? Fue Geburah. Fortaleza, valentía, fuerza, valor y victoria. Tú tienes, ¿sí? Para poder exhortar a una persona y pasarlo al gobierno, tú tienes esto, tienes que hacerlo con fortaleza, tienes que hacerlo con firmeza, ¿sí? Con valentía, con fuerza, con valor. Tienes ese vigor que Dios puso en ti para que lo puedas aplicar a las demás personas. No dudes. Si la persona no es, esto se trata de dar la noticia a los que son hijos y van a cambiar. Quizás se van a enojar, pero al rato les va a caer el 20. Miren, en lo personal, en mí no hay. Siempre he sido así y siempre he aplicado eso con los demás. Pero he visto cambios radicales en las vidas. Primero, en verdad me odian. No saben cuánto me pueden odiar. Pero verdaderamente me odian. Pero cuando piensan bien las cosas y se dan cuenta, empiezan a avanzar porque esto es la Geburah. Esto es verdadero Gesed con Geburah. Verdadero valor, valentía, fortaleza, compartir. Fíjense el tercero, Tiferet. ¿Qué es Tiferet?
gloria, hermosura, honra, belleza. Esto es lo que representa el lino fino en nuestras obras, que es nuestra vestimenta. Esto es algo, esas tres cosas las debemos de manejar sin problemas. Esto es lo que deben ir memorizando. Netzach, el número 4, siempre, perpetuo, ampliamente, eminencia, duradero, eterno, perpetuidad. Tus obras permanecen y se va a pagar lo bueno y lo malo. No pierdas de vista eso. Eso es lo que hemos ido enseñando. Son las 7 cosas que he enseñado desde el primero hasta el 6º día y hoy 7º que estoy enseñándoles el resto. Que estoy enseñándoles lo que es Malkut, el gobierno. Jod, gloria, humildad, empatía. ¿Sí? Esto, ese es el Jod. Agarren una palabra y memorízanla. Jod, empatía, humildad. Ver lo que estás sintiendo. Eso es lo que debes aplicar el día 5. Tú necesitas un ejemplo. Tú ves una persona, estás viendo que está batallando en vender algo. ¿Qué haces? Tengo la posibilidad, tengo el poder adquisitivo, voy y le compro. ¿Por qué? Porque me puse en sus pies, tuve empatía, me puse en su lugar. ¿Y qué sentiría yo? Y aplicas así el precepto. Aplicas así esa empatía, aplicas el Jod, 6, el Yesod. Ese fue el del día de ayer, ¿sí? Yesod es el fundamento, es el cimiento, es la base. Y si quieren aprenderse bien esas bases, ¿sí? Yeshua nos dio el fundamento, ¿sí? Reflejados en obras a ejecutar. Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Son varios títulos. Tú eres la luz, tú eres la sal. La ley de Dios permanece. Y tengo más que compartirles. Hay muchos temas que puedo compartirles. De Mateo 5 puedo llenarlos de estudios y ir viendo uno a uno. Yo creo que lo vamos a tomar para ir retomando y ir viendo cuáles son nuestros fundamentos que debemos tener bien firmes en la fe. Bien ejercitados. Y por último el Malkut. Malkut, reino, reinado real, realeza, poder real, reinar, el gobierno de Dios en tu vida. Y todo Mateo, todas las escrituras, todo lo que vinieron a decir, el reino de los cielos se ha acercado. Todo se refiere al Malkut. Esto es lo que necesitan aplicar mañana. El Malkut, el gobierno de Dios. Hacerles ver qué es lo que infringieron, qué es lo que les faltó, qué es lo que hicieron. Hasta aquí el estudio del día de hoy. Vamos a dar la oración del 7º día del Omer. Dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu ben mitzvotav, vetzivanu al sefirat haomer. Es decir, bendito eres, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas por medio de tus preceptos y nos ordenaste todo lo referente al cómputo, al conteo del Omer. Día 7 del Omer. Llevamos una semana. Que el Adón, es decir, el Señor, sea con cada uno de ustedes. Amén.